Vamos a abrir la Biblia, Apocalipsis capítulo 1. Como ustedes ven que el título de esta semana es Esperanza para las 7 iglesias, las 7 iglesias se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y vamos a tratar de explicar un poco con un lenguaje bien sencillo cómo es esto del mensaje que tiene el libro de Apocalipsis para nosotros. Ustedes ven que acá adelante hay un cofre que está abierto, ¿sí? ¿Por qué está ese cofre? Bueno, ahora vamos a explicar a través del significado de Apocalipsis. Lo interesante es que la palabra Apocalipsis para la sociedad es una palabra que produce miedo. En las películas se usa con esa intención, en las series, en la jerga popular, cuando la gente va hablando, dice, se viene el Apocalipsis, cuando van a venir cosas malas o cuando se está dando una situación medio compleja. Entonces, socialmente, esta palabra está relacionada con cosas catastróficas, con cosas de miedo, con cosas malas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que esa palabra está relacionada con la esperanza. Y vamos a ver por qué. Uno dice, bueno, pero ¿qué habla el libro de Apocalipsis? Porque para mí es muy difícil. Hay hermanos en la iglesia que me han dicho, pastor, yo no estudio ese libro porque me es muy complicado. Tiene muchas cosas raras porque aparecen bestias, aparecen cuernos, aparecen colores, aparecen diferentes figuras que no las entiendo. ¿Cómo vos le podés explicar a una persona de qué va a hablar el libro de Apocalipsis? Muy simple. Apocalipsis 1, versículo 1, las primeras 4 letras. La revelación de Jesucristo. Ya está. Con eso yo ya entiendo de qué me va a hablar este libro. Obviamente, con símbolos, con figuras, con cosas que tengo que ir descubriendo a través de otros libros de la Biblia también. Pero en sencillas palabras, Apocalipsis te va a revelar la persona de Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra Apocalipsis? Ustedes están viendo ahí en la pantalla. Es una palabra que viene del griego que está compuesta. Apó, que es una preposición, como nosotros en el castellano tenemos preposiciones, a, ante, bajo, cabe, con, contra, ¿se acuerdan en la escuela? Bueno, en griego también hay preposiciones y apó es una de ellas que significa de o desde, y calipsis viene de la palabra calupto, que significa tapar. Cuando yo uno las dos palabras, se une la palabra destapar o descubrir. Entonces, la palabra literal para referirse a Apocalipsis sería descubrir o destapar. Y nosotros decimos que también significa revelación. Y es correcto, ¿por qué? Porque cuando vos vas a descubrir o destapar algo, algo se te va a revelar, algo se te va a mostrar. Ya hoy la palabra revelar casi no se usa, pero hace varios años cuando sacábamos fotos con una camarita que vos tenías que llevarla a un local para que te den las fotos que sacaste, vos llevabas la máquina a revelar las fotos, a que te muestren las fotos que sacaste. Bueno, la palabra Apocalipsis es eso, te va a revelar un mensaje que hay que descubrir o destapar. Y por eso el cofre es un símbolo de lo que significa este libro. Adentro del cofre, simbólicamente, vamos a descubrir lo que Dios quiere revelarnos en esta mañana y en esta semana, que tiene que ver con la persona de ¿quién? De Jesucristo. Así de sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿O quién es Jesús? ¿Por qué hablamos de la esperanza? Bueno, el libro de Apocalipsis te va a mostrar qué hizo Jesús por vos, qué está haciendo y qué va a hacer. Y sobre eso vamos a ir trabajando en las 7 iglesias para descubrir este mensaje de esperanza, que no es un mensaje que da miedo, es un mensaje que da aliento, que da ánimo. Y si me acompañás en la lectura de los primeros 3 versículos del capítulo 1 siempre de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, dice el versículo 3, el que lee y los que oyen las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Notá los detalles, ahí en pantalla lo estás viendo. Es un libro que nos revela a Jesús, es un libro que debe ser enseñado en público y es un libro que debe ser leído, escuchado, pero no debe quedar ahí, sino debe ser practicado, guardado. ¿Y dónde está eso? Muy simple, en el verso 3 dice, el que lee. ¿Cuántos leen? Uno.
Uno lo lee, uno lo internaliza. ¿Y cuántos escuchan? Muchos, porque dice los que oyen. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis no es un libro secreto, no es un libro para que se lo quede una persona por estudio individual. Es un libro que debe ser enseñado públicamente. Pero lamentablemente es un libro que se enseña poco. Por eso nosotros como iglesia debemos predicar sobre lo que está escrito acá. Y es un libro, como dice el versículo 3, que tiene que ser también guardado, o sea, practicar lo que este libro nos enseña. Lo interesante es que hay una clave acá, y si ustedes se fijan, ahí están viendo los versículos en pantalla, después si querés lo podés anotar y revisar en tu casa, pero en los primeros 8 versículos aparecen frases que nos hacen notar por qué es un libro que da esperanza. Porque las claves mencionan que hay algo que va a suceder pronto, que hay un tiempo que está cerca y que hay uno que ha de venir, que viene, que ha de venir. ¿Y quién es ese que viene? Jesucristo. ¿Y a qué viene? A ponerle fin al pecado. Entonces eso me da esperanza. Es un libro que en los primeros 8 versículos ya te dice lo que quiere hacer Jesús en un futuro. Porque lo que Jesús hizo por mí fue morir en la cruz para que yo tenga perdón de pecados. Lo que Jesús está haciendo por mí es interceder por mí, es ayudarme cada vez que yo pido el perdón de mis pecados en el nombre de Él. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Me va a venir a buscar. ¿Y cuándo va a suceder eso? Pronto. Y si va a suceder pronto, yo tengo que estar preparado. Y tengo que descubrir lo que Dios quiere revelarme a través de este maravilloso libro. Acompáñame ahora a partir del versículo 9. No lo vamos a leer todo, porque a partir del versículo 9, Juan va a empezar a contar una visión que vio. Y si vos te fijás en el verso 9, dice que él estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La isla Patmos era una isla que estaba alejada de toda la civilización. La ciudad más cercana estaba a 100 kilómetros, que era Éfeso, que lo vamos a ver mañana. Entonces, esa isla era como una cárcel, literalmente. La gente que era echada ahí no podía salir de ahí, porque para salir de esa isla, la única forma de hacerlo era nadando. El agua era muy fría y te morías de hipotermia nadando 100 kilómetros. Y si no te morías de hipotermia, estaba infestada de tiburones, entonces te comían los tiburones. Entonces no había forma de escapar. Y no llegaba ninguna embarcación más que la que traía otro preso. Entonces el que era echado ahí, moría ahí. Por eso esa isla simbolizaba como una cárcel. Y en ese lugar que Juan estaba por causa de predicar la palabra de Dios, él recibe la visión de todo lo que escribe en el libro de Apocalipsis. Estando preso, él da un mensaje de esperanza al mundo. ¿Qué te parece? Una persona que está en una cárcel decide dar un mensaje de esperanza porque entiende que viene algo mejor después de eso, que no todo termina ahí. Y entonces, lo que él ve en esta visión, lo va relatando. Y el versículo 11 dice que hay uno que le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ve 7 candeleros de oro. Ve a uno que le llama hijo de hombre, y acá ya podemos imaginar a quién está viendo Juan, que tiene una ropa que le llega hasta los pies y tiene un cinto de oro. Este personaje él lo ve con un cabello blanco, con ojos que resplandecen como si fueran llamas de fuego. Tiene los pies como bronce pulido y su voz es una voz potente que parece como el estruendo de muchas aguas. Este personaje tiene 7 estrellas en la mano, una espada aguda de 2 filos en la boca, un rostro como el sol cuando brilla. Y dice este personaje que está vivo y estuvo muerto, pero tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y vos lees todo esto y decís, pero es un monstruo. No, tranquilos. Esto tiene toda una explicación. Esto es un símbolo que lo vamos a ir descubriendo semana a semana, día a día. Pero lo interesante es que si vos lees en algún momento estos capítulos que aparecen ahí en pantalla, vas a descubrir que el personaje a quien Juan se refiere no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Muy simple, porque cuando el libro arrancó decía que nos iba a revelar a Jesús. Entonces ahora con diferentes símbolos y frases te va diciendo, mirá, esta persona es Jesús. Tiene una espada, tiene esto, está vivo pero estuvo muerto, se lo llama hijo de hombre, la cara le resplandece como si fuera un sol. Pero todo es simbolismo para hablar de la misma persona. Jesús es el personaje principal y el centro del libro de Apocalipsis. Y por eso, como Jesús es el centro, hay esperanza, porque decimos siempre que la esperanza es Jesús. Si no fuera por Jesús, no habría esperanza en el mundo. Porque si Jesús no nos viene a buscar para darle fin al pecado, ¿qué sentido tiene seguirlo? Si Jesús no viene a ponerle fin a las cosas malas, ¿cómo yo voy a creer que puedo estar mejor en un futuro?
Por eso la esperanza decimos que es lo último que se pierde. Pero esa esperanza no está diluida en el aire. Esa esperanza es Cristo. Y Él viene a buscarte para darte una vida mejor. Y cuando nosotros seguimos metiéndonos en este libro maravilloso, fíjate lo que dice ahí el capítulo 1, el versículo 20. El capítulo 1 y versículo 20 dice: respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, son estos. Y explica: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros o candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta clave nos va a acompañar durante toda esta semana. Ya sabemos qué significan las estrellas, ya sabemos qué significan los candeleros. Había un montón de iglesias en ese tiempo, no era la única, no eran las únicas 7, porque si vos te fijás ahí en el capítulo 1, en el versículo 11, aparecen nombradas las 7 iglesias. Ahí aparece Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué había 7 iglesias nomás en ese tiempo? No, había un montón. Pero ¿por qué Jesús le pide a Juan que le escriba un mensaje a estas iglesias? Bueno, primero porque estas iglesias estaban unidas por un camino de ida y vuelta. Y para la gente de ese tiempo era fácil recordar la cantidad de iglesias, porque vos empezabas el camino en Éfeso, dabas toda la vuelta y terminabas en Éfeso y pasabas por las otras 6. Entonces geográficamente ayudaba para recordar el mensaje, y cuando vos hoy ves un mapa de ese tiempo, te va a pasar lo mismo. Porque es sencillo cuando andás por un mismo camino y encontrar las mismas iglesias ahí. El significado del nombre de cada una tiene que ver con el mensaje que se va a dar, que día a día vamos a ir descubriendo. También eran centros de otros grupos de iglesias, es decir, vienen a ser como hoy tendríamos nosotros la iglesia cabecera del distrito, se llama, ¿no? Serían, si Escobar hubiera existido en ese tiempo, aparecería en esta lista, por ejemplo, ¿no? O podría haber aparecido, porque eran cabeceras de otros grupos de iglesias. Entonces, para la gente era más fácil recordar esa iglesia porque era la principal. Y también representan simbólicamente a toda la iglesia, porque no es un mensaje solo para ellas, es un mensaje para ellas, pero también para todas las iglesias que había en la época. Ahí tenés el mapa, mirá. Ahí podés ver Éfeso, ahí la vas viendo, ¿sí? En rojito estamos marcando. Ahí tenés las 7 iglesias, ahí las tenés juntas. Se podían recorrer, como dijimos, de un camino de ida y vuelta. Hoy, esa zona sería Turquía. Si alguno anduvo por ahí, eso sería hoy Turquía. Y hay otra cosa interesante también, que este mensaje tiene una connotación triple, o sea, tiene una llegada, un significado triple. El primero es local, porque el mensaje que se escribió para cada iglesia era primero para la gente de su tiempo, de su época, de su lugar. Pero también tiene una connotación histórica, porque el libro de Apocalipsis nos habla de historia que vamos a ir descubriendo en cada mensaje, qué tiene que ver esa parte histórica con lo que está escrito y cómo nos ayuda hoy a nosotros. Y al mismo tiempo tiene un significado, una connotación profética, es decir, el mensaje que se dio para ese tiempo era para ese tiempo, pero también para un futuro. Y lo que decía ahí, había cosas que Dios había revelado, había profetizado que se iban a ir cumpliendo. Por lo tanto, el mensaje a las 7 iglesias no fue solo para ellos, sino que es para todo el que lo escucha en su tiempo y en el después. Y por último, síntesis teológica, decimos a veces los teólogos, los pastores con respecto a esto. Es decir, ¿cuál es el mensaje, si tuviéramos que resumir o sintetizar el mensaje a las 7 iglesias? En primer lugar, habla de la situación interna que sufrían las iglesias o lo que se llama presión espiritual. Y hago cambio acá. ¿Qué quiere decir esto? Cada iglesia es una comunidad. Y en una comunidad hay cosas buenas y hay cosas a mejorar. Y a veces las iglesias sufren cierta presión que puede venir de afuera o puede surgir desde adentro. Estas iglesias y el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis van a mostrar de alguna manera cuál era la presión que ellos sufrían desde adentro por seguir a Jesús, por querer aceptar el mensaje de salvación. Y esa presión que ellos sufrían les generaba desafíos que los hacían crecer en fe o algunos los hacía abandonar el camino que habían tomado.
Y siempre, obviamente, queremos que estos mensajes te ayuden a fortalecer tu fe y no que abandones el camino. Por eso Jesús dijo que no significa ausencia de problemas cuando hablamos de seguirlo a Él. No quiere decir que porque te hagas cristiano los problemas van a desaparecer mágicamente. Pero sí la diferencia está que ahora vos tenés una esperanza y tenés a una persona que quiere revelarse en tu vida para ayudarte a alcanzar la vida eterna. Entonces, por un lado, muestra esta situación y por otro lado muestra también la situación de la iglesia a lo largo de la historia, porque cada mensaje a cada una de las 7 iglesias representa un periodo histórico. Y la última iglesia, que es la Odisea, que es la que vamos a ver el sábado que viene, es la que representa el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero para entender el mensaje de la iglesia de la Odisea, primero tenés que entender las otras 6. Y por eso es importante que vengas, que asistas y que participes, para que no te pierdas el hilo conductor que hay en estos mensajes. Ahora, ¿qué podríamos decir en relación a todo lo que estamos hablando cuando pensamos en los objetivos que tiene este libro para tu vida y para la mía? ¿Te acordás que hoy te dije al principio que para la sociedad la palabra Apocalipsis está relacionada con cosas malas, negativas, pero para el cristiano cuando va a la Biblia está relacionado con esperanza? La pregunta es ¿por qué? Cuando vos vas estudiando el libro de Apocalipsis, vas a encontrar diferentes objetivos. Puede haber más, yo puse algunos. Pero, por ejemplo, el primero es amonestar, es decir, llamar la atención de las personas. ¿Y cómo lo hace? A través de cada cosa que te va diciendo. Por ejemplo, a través de figuras o símbolos que vos decís, ¿y esto qué es? ¿Y qué significa? Entonces llama la atención para ir a buscar. Y cuando vos descubrís eso que es, te amonesta, te sacude y te dice, hay que estar preparado. No te duermas porque Jesús viene pronto. Los 8 primeros versículos ya te lo dijeron ahí de una, se te mostró. Segunda cosa es que da aliento al pueblo remanente, es decir, da aliento a aquella iglesia que quiere ser fiel a la palabra de Dios en su totalidad. Tercera cosa es que recuerda que la gracia de Dios todavía está en acción. Es decir, todavía hay oportunidad de arrepentirse, todavía hay oportunidad de salvarse, todavía hay oportunidad de aceptar a Jesús en tu corazón porque viene pronto y te tenés que preparar. Todavía hay esperanza. Cuarto, mostrar la soberanía de Dios. Al estudiar el libro de Apocalipsis, vos vas a ir viendo lo que la iglesia fue pasando, pero también vas a ir viendo cómo Dios va dirigiendo a su pueblo y dirige lo que sucede en este mundo. Dios nunca dejó de cumplir su responsabilidad de dirigir el mundo. Jamás. Aunque parezca que Dios se olvidó, aunque parezca que Dios no interviene en lo que pasa en el mundo, Dios sigue controlando las cosas. Y eso nos muestra que tenemos en quién confiar. La soberanía, el poder de Dios está presente. El libro de Apocalipsis te lo va a mostrar. Otra cosa que hace es mantener firme la convicción de la segunda venida. Y repito, ya lo vimos en los primeros 8 versículos a través de esas frases. Y mantener viva la convicción de que Jesús vuelve es parte importante de mantener viva la esperanza. ¿Cuánto tiempo estás dedicando para meditar de que Jesús vuelve a esta tierra? ¿Cuánto tiempo tomás en tu semana para pensar que lo que estás haciendo en algún momento se va a acabar? Porque va a aparecer una nubecita negra que después se va a transformar en color blanca y se van a escuchar cantos y trompetas y de golpe vas a mirar para arriba y lo vas a ver a Jesús venir con semejante cantidad de ángeles y tocando las trompetas y van a empezar a resucitar los muertos. ¿Cuánto tiempo estoy destinando a mantener viva esta convicción? El libro de Apocalipsis hace que vos mantengas vivo eso. Por eso es un libro importante para estudiar, para conocer, para leer, como decía en el versículo 3. Y por último, brinda esperanza. Ya hablamos de esto. Brinda esperanza. No tiene nada que ver con el miedo. Por eso de ahora en más, cuando nosotros usemos la palabra Apocalipsis, usémosla en el sentido positivo. Usémosla en el verdadero sentido que corresponde, que tiene que ver con todas estas cosas. Y ahora, con todas estas cosas que te mostré, ¿te da ganas de meterte al libro, sí o no? A mí me da ganas. Bueno, entonces tenés que venir mañana a las 7. No podés faltar. Pero no solo que no podés faltar, sino tenés que decirle a otro que venga a conocer los objetivos de este libro, que venga a conocer la revelación de Jesucristo, que venga a conocer lo que Jesús quiere mostrarte para que vos descubras lo que Él tiene para tu vida.
Y pastor, ¿qué es lo que Jesús hace por mí? ¿Qué es lo que Jesús tiene para mi vida? ¿Cómo yo estoy seguro de que Jesús me va a ayudar cuando yo lea el libro de Apocalipsis? Permitime explicártelo en simples palabras y acompáñame con tu Biblia, porque vamos a armar una pequeña frase para resumir esto que acabo de preguntar a través de algunos versículos. Siempre en el capítulo 1, fíjate que no nos salimos nunca del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Las primeras 4 palabras que hablamos hoy. La revelación de Jesucristo. Fíjate ahora el versículo 5, a la mitad, donde dice, hablando de Jesús, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Versículo 13, el inicio del 13. Está en medio de los 7 candelabros. Y versículo 17, cuando dice la frase, no temas. ¿Encontraste? No temas. Ahora vamos a armar la frase. Mirá. La revelación de Jesucristo, quien nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, está en medio de las 7 iglesias y te dice, ¿qué te parece? No es complicado el libro de Apocalipsis, ¿sí o no? De alguna manera, si queremos resumir lo que este libro te quiere decir, lo que Jesús quiere decirte, lo que Jesús quiere hacer en tu vida, tiene que ver con esto. Jesús quiere revelarse en tu vida, quiere mostrarte, quiere que descubras las bendiciones que Él tiene para vos. Quiere que vos vayas a este libro para descubrir que hay un propósito para tu vida, que no estás acá por casualidad, que no te invitaron por casualidad a la iglesia. Y cuando vos vas descubriendo ese propósito, ahora te encontrás con un Dios amoroso que te dice tranquilo porque para tus pecados hay perdón. Tranquilo porque para todo lo malo que hiciste y que ahora sentís culpa, hay una segunda oportunidad porque hubo alguien que te amó, que te ama y te va a amar. Y esa persona que es Jesús murió en la cruz y ya pagó por tus pecados. Lo que vos tenés que hacer es creer en Él. Y cuando vos vas creciendo en la fe, te das cuenta que Jesús quiere habitar en medio de tu vida, como Él quiere estar en medio de la iglesia. Y cuando yo voy a este versículo, al versículo 13, cuando dice que Jesús está en medio de los 7 candeleros, y si te acordás, el candelero representaba a la iglesia, me hace acordar a Éxodo 25:8, cuando Dios le dice a Moisés, me van a hacer un santuario, ¿para qué? Para que habite en medio de ustedes. Y cuando voy más atrás a Adán y Eva, Génesis capítulo 3, y pienso en Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios y se escondieron, ¿qué hizo Dios? Fue y los buscó. Entonces, a lo largo de la Biblia, y te puedo dar 1000 ejemplos de esto, pero a lo largo de la Biblia puedo ver un Dios que siempre quiere estar en medio de su pueblo, en medio de las personas. Pero para eso vos tenés que dejarlo entrar en tu vida. Su propósito es estar cerca tuyo, pero Él no puede obligarte a que vos lo hagas entrar. Él necesita que vos le des permiso. Y cuando vos estás preocupado, cuando vos no sabés qué hacer con tu vida, cuando te vienen los problemas y te avasalla, cuando no sabés qué salida encontrar, cuando no le ves solución a las situaciones, ahora aparece Jesús en medio tuyo y te dice, no temas. Esta palabra, esta frase, estas 2 simples palabras dichas por Jesucristo tienen poder. Las personas a veces nos desesperamos frente a situaciones que no sabemos cómo resolver. Pero de repente aparece Jesucristo y te dice, no temas. Y es como un bálsamo. Es como agua fría en medio del calor. Te da satisfacción, te da refrigerio, te da tranquilidad. Es como un abrazo de alguien que te quiere y te dice, tranquilo que yo estoy con vos. Y eso me hace ver que no estoy solo. Y eso me da esperanza. Y eso me da ganas de seguir avanzando en esta vida y seguir avanzando en esta convicción que tengo de creer en Jesús y de tener viva y presente la promesa de la segunda venida. En esta semana, Jesús quiere decirte no temas. Y en esta semana, Él te va a invitar a tomar decisiones, a descubrir un mensaje especial
para que cuando Él nos venga a buscar, que va a suceder muy pronto, vos puedas estar listo para ir a vivir siempre con Él. Mi deseo, amigo, hermano, es que Dios te ayude a llegar al cielo. Y te quiero mostrar cómo llegar a través de las 7 iglesias. Mañana vamos a ver el mensaje a Éfeso. Y ahí hay un mensaje muy importante que Dios quiere hablarte. No te lo tenés que perder. Pero hoy es el momento de decidir, de reforzar, de afirmar tu convicción de querer encontrarte con Jesús cuando Él venga. Hoy es el día para aceptar lo que Jesús quiere darte. Hoy es el día para descubrir lo que Él tiene para revelarte en tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a dejar pasar? Mi deseo es que lo aceptes. Y cuando descubras esto, vas a ver cómo tu vida se llena de esperanza y te motiva a seguir avanzando hacia el camino a la vida eterna. El Señor te bendiga en esta mañana y que nos ayude a poder ser fieles a su palabra, a predicar el libro de Apocalipsis y por sobre todo a vivirlo. Amén.